Una veterinaria chocó al país. Dalva Noriega habría usado veneno de serpiente de cascabel para vengarse de narcos. Nombre: Dalva Noriega de la Cruz. Nacida en 1971 en Iztapalapa, periferia de la Ciudad de México. Hija de Sebastián Noriega, vigilante de seguridad en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que trabajó 40 años sin faltar un solo día. Y de Regina de la Cruz, empleada doméstica que limpió casas de diputados y senadores durante toda su vida adulta. Segunda de 4 hermanos, Dalva creció entre el polvo y el concreto gris característico de la capital y el contraste brutal entre el centro histórico con sus edificios coloniales y las colonias populares olvidadas, donde los trabajadores que construyeron la ciudad fueron empujados a vivir. La infancia estuvo marcada por la rutina de despertar a las 5 de la mañana para tomar el microbús abarrotado hasta la escuela pública en el centro. Estudiar en salones superpoblados, donde los maestros hacían milagros con gis y pizarrón. Regresar por la tarde a Iztapalapa y ayudar a la madre con los quehaceres mientras el padre trabajaba turno doble. Pero Dalva tenía algo que la pobreza no podía quitarle: curiosidad voraz por los animales. A los 8 años ya cuidaba perros y gatos callejeros en la colonia. A los 12, convencía al veterinario de una clínica popular para que la dejara observar consultas. A los 15, trabajaba como auxiliar en una veterinaria, limpiando jaulas y aprendiendo todo lo que podía sobre reptiles, aves, mamíferos. «Esta niña nació para los animales», decía Sebastián con orgullo cuando veía a la hija cuidando un pajarito herido con dedicación quirúrgica. Consiguió beca completa para veterinaria en la UNAM a través de un programa social. Fue la primera de la familia en entrar a una universidad pública. Estudiaba de día, trabajaba de noche en una clínica veterinaria del centro, dormía 5 horas por noche durante 6 años. Se graduó en 1995 con honores académicos, especialización en toxicología veterinaria. La especialización no fue casualidad. Dalva siempre tuvo fascinación específica por venenos, serpientes, alacranes, arañas venenosas. Estudió cada toxina con rigor científico que impresionaba a los profesores. Sabía exactamente cuánto veneno de serpiente de cascabel era necesario para matar a un perro de 10 kilos, cuánto de víbora de cascabel mataba a un caballo adulto, cómo las neurotoxinas paralizaban el sistema respiratorio, cómo las hemotoxinas destruían tejidos de adentro hacia afuera. El veneno es una herramienta, explicaba en presentaciones académicas. Conocerlo es poder salvar vidas. Ignorarlo es dejar que los animales mueran por picaduras que podrían tratarse. A los 27 años ya era respetada en la Ciudad de México como especialista en animales ponzoñosos. Trabajó en el zoológico de Chapultepec, después en una clínica particular que atendía coleccionistas de reptiles. Finalmente abrió su propia clínica veterinaria en Nezahualcóyotl, especializada en tratamiento de accidentes con animales venenosos. Fue en una consulta de rutina que conoció a Daniel Augusto Fernández, biólogo de la Profepa, que trabajaba con fiscalización de tráfico de animales silvestres. Tenía 30 años, era callado, serio, dedicado. Llevó una boa confiscada de un traficante para que Dalva evaluara su estado de salud. «Este animal fue maltratado», dijo Dalva, examinando la serpiente deshidratada y estresada. «Necesita cuidado intensivo». Daniel estuvo 3 semanas visitando diariamente para seguir la recuperación de la boa. En la 4ª semana preguntó si aceptaría una cena. Se casaron en 1999, ceremonia sencilla en Iztapalapa, con barbacoa enorme porque en México una fiesta sin carne es como un velorio. Tuvieron un hijo en 2001, Gabriel Augusto Noriega. Niño listo, ojos curiosos del padre, terquedad de la madre. A los 8 años ya ayudaba a Dalva en la clínica, sujetando animales asustados con paciencia que un niño rara vez tiene. A los 12 ya sabía la diferencia entre serpiente de cascabel y víbora de cascabel solo mirando las escamas. «Este niño va a ser biólogo», preveía Daniel con orgullo exagerado de padre. La vida era buena. No eran ricos, pero la clínica daba sustento digno. Tenían casa propia en Chalco, coche pagado, Gabriel en escuela privada modesta.
Daniel trabajaba combatiendo el tráfico de animales. Dalva salvaba a los que lograban rescatar. Era una pareja que tenía sentido. Pero la Ciudad de México, a pesar de ser la capital federal, tenía una realidad que los turistas no veían. Colonias populares controladas por cárteles, tráfico de drogas operando libremente en zonas que la policía rara vez patrullaba, grupos armados disputando territorio y, peor, tráfico de animales silvestres que movía millones conectado al narco, porque las rutas eran las mismas. Daniel empezó a recibir amenazas en 2018. Había descubierto un cargamento grande de loros y guacamayas que serían contrabandeados al exterior. El dueño de la operación, conocido solo como El Patrón, era un criminal poderoso que controlaba tanto el tráfico de animales como de drogas en la región. «Tú deberías dejarte de meterte», aconsejó el colega más viejo de Daniel. Esa gente no juega. Pero Daniel tenía esa terquedad moral de quien cree que hacer lo correcto es obligación, no opción. En marzo de 2019, salió para una fiscalización de rutina en zona rural cerca de Xochimilco. Debería volver antes de la cena. No volvió. Dalva llamó decenas de veces. El celular solo daba buzón. Llamó a la Profepa. Dijeron que la última localización fue en camino de terracería, cerca de un rancho sospechoso que servía como punto de apoyo para traficantes. Encontraron la camioneta de Daniel 2 días después, quemada en área aislada. El cuerpo estaba dentro, carbonizado, pero la pericia confirmó. Había recibido 3 balazos antes de incendiar el vehículo. Ejecución clara. Dalva identificó la alianza de matrimonio que sobrevivió al fuego. Fue como recibir un balazo en el propio pecho. Gabriel tenía 18 años. Estaba en el último año de preparatoria, soñando con estudiar biología como el padre. Recibió la noticia de la muerte llorando en silencio. Ese llanto de hombre joven que aún no aprende que puede gritar. El entierro fue un sábado de lluvia. Compañeros de la Profepa cargaron el ataúd. Dalva no lloró durante la ceremonia. Estaba más allá de las lágrimas, en un lugar frío donde solo había vacío. 3 hombres que nadie conocía observaban de lejos. Mismo perfil, musculosos, tatuados, mirada fría. Era mensaje. Estamos viendo. Sabemos quién es la familia. No hagan tonterías. Dalva intentó por la vía oficial. Dio declaración detallada en la Fiscalía General de la República. Nombró sospechosos que Daniel había mencionado. Describió amenazas que el marido había recibido. Entregó documentos sobre decomisos que había hecho. El fiscal escuchó todo con cara de quien ya sabía cómo terminaría. Vamos a investigar, señora Dalva, pero este tipo de crimen es complicado. Zona rural, sin testigos, mucha gente poderosa involucrada. Pasaron 3 meses. Nada. El proceso estaba en trámite. Traducción, archivado en algún cajón, olvidado, sin importancia. Dalva volvió a la fiscalía. ¿Y la investigación? Aún en trámite, señora. Hace 3 meses. Este tipo de caso toma tiempo. ¿Han detenido a alguien? No tenemos pruebas suficientes para... Yo di nombres. Mi marido tenía lista de sospechosos. El fiscal suspiró irritado. Mire, señora, ¿quiere un consejo? Siga con su vida. Estas cosas pasan. México es así. Seguir adelante es mejor que quedarse rumiando. Dalva salió de la fiscalía entendiendo claramente. La justicia oficial no vendría. Fue en una noche de martes, 2 meses después de esa conversación, que tuvo la epifanía. Estaba en la clínica sola, preparando dosis de suero antiofídico para un perro que había sido picado por serpiente de cascabel. Sostenía la ampolla de veneno puro que guardaba para investigación y preparación de antídotos. Veneno de serpiente de cascabel mexicano, neurotoxina extremadamente potente. Dosis letal para humano adulto, 0,5 miligramos por kilogramo de peso corporal. Hombre de 80 kilogramos moriría con 40 miligramos. Ella tenía ampolla con 200 miligramos. Los síntomas empezaban en minutos. Parálisis progresiva, empezando por párpados, después músculos faciales, finalmente diafragma. Muerte por paro respiratorio en 6-12 horas sin tratamiento. Con dosis alta, muerte en minutos. Y ella sabía exactamente cómo aplicar. Era veterinaria. Ponía inyecciones decenas de veces al día desde hacía 25 años. Sabía ángulos, profundidades, lugares donde la absorción era más rápida. ¿Y si...? Pensó, mirando la ampolla. ¿Y si los hombres que mataron a Daniel simplemente dejaran de respirar? ¿Y si ella, con el conocimiento que nadie más tenía,
¿Hiciera lo que el sistema se negaba a hacer? La idea era monstruosa, pero no podía dejar de pensar. Pasó semanas investigando discretamente. Descubrió nombres completos de los 3 hombres que habían observado el entierro. Eran sicarios de la organización de El Patrón, el líder. Uno de ellos, conocido como el Chilango, era especialmente brutal, responsable de varias ejecuciones. Descubrió dónde el Chilango bebía toda la semana. Cantina en Iztapalapa, siempre solo al final de la noche, cuando ya estaba borracho. El viernes elegido, Dalva fue a la cantina. Usó ropa común, nada que llamara la atención. Esperó a que el Chilango estuviera suficientemente ebrio. Se acercó fingiendo ser prostituta, ofreciendo servicios. El Chilango sonrió. Asintió que sí. Salieron juntos a un callejón oscuro detrás del bar. ¿Cuánto es? Dalva no respondió. Sacó jeringa que había preparado, 80 miligramos de veneno de serpiente de cascabel, dosis 4 veces letal. Aplicó en el cuello con precisión quirúrgica, antes de que pudiera reaccionar. El Chilango abrió los ojos, intentó gritar, pero ya sentía la parálisis empezando. Cayó de rodillas. Dalva se agachó, miró a los ojos. Tú mataste a mi marido. Ahora siente lo que siente la cascabel cuando la pisan. Llevó 10 minutos. El Chilango murió asfixiado, consciente, pero incapaz de mover un músculo, terror puro en los ojos hasta el final. Dalva salió del callejón. Caminó calmadamente hasta el coche, manejó a casa, tomó baño largo, lavando cualquier rastro. No sintió remordimiento. Sintió por primera vez en meses que había hecho algo. ¿Y qué, gente? Imaginen el dolor de perder al marido y que el sistema te ignore por completo. Dalva acaba de cruzar una línea que nunca imaginó cruzar. Comenten ahí. ¿Creen que hizo bien? ¿Hasta dónde llegarían ustedes? Suscríbanse ahora, porque el Chilango era solo el primero. Dalva tiene más 8 nombres en la lista. Dejen su like si esta historia les impactó de verdad. La noticia de la muerte del Chilango circuló rápido en el bajo mundo de la Ciudad de México. Encontrado muerto en callejón, sin marcas visibles de violencia, simplemente dejó de respirar. La autopsia inicial indicó posible sobredosis o envenenamiento de causa indeterminada. Nadie sospechó de una veterinaria de 48 años. Dalva mantuvo rutina absolutamente normal. Llegaba a la clínica a las 7 de la mañana, atendía animales, conversaba normalmente con clientes. Cerraba a las 6 de la tarde. Por la noche cenaba con Gabriel, que ahora estudiaba biología en la UNAM como el padre soñara. Nadie veía nada diferente en la viuda respetable que trabajaba honestamente desde hacía décadas. Pero por dentro algo fundamental había cambiado. Por primera vez desde la muerte de Daniel, sentía propósito. Tenía lista mental clara. 9 hombres. 3 eran ejecutores directos que participaron en el asesinato. 6 eran estructura de apoyo de la organización de El Patrón, incluyendo al propio líder. El Chilango era solo el primero. Pasó 2 semanas observando al segundo blanco, el norteño, teniente de la organización, responsable de coordinar rutas de tráfico de animales que Daniel combatía. Hombre de 35 años, musculoso, violento, con historial de golpizas. El norteño tenía amante en Ecatepec. Visitaba toda martes por la noche. Siempre estacionaba la camioneta en calle oscura. Subía al departamento de ella. Se quedaba 2 horas, regresaba. Dalva estudió El Patrón durante 3 semanas. Confirmó consistencia absoluta. El martes elegido, esperó en la calle oscura. Vio cuando el norteño bajó del departamento, caminó hasta la camioneta, se acercó rápidamente por detrás fingiendo estar asustada. «Por favor, ayúdeme, hay un hombre siguiéndome». El norteño volteó, vio mujer de apariencia inofensiva, bajó la guardia por segundo crucial. Dalva aplicó inyección en el brazo, dosis aún mayor que usara en el Chilango, 100 miligramos. El norteño sintió el pinchazo, la empujó, intentó sacar arma, pero veneno de cascabel actúa rápido cuando dosis es masiva. Piernas flaquearon, el arma cayó al suelo. Se desplomó contra la camioneta. ¿Tú qué? Dalva se agachó. Susurró. Daniel Augusto Fernández, biólogo de la Profepa. Tú participaste en el asesinato de él. Ahora pagas el precio. Parálisis se extendió por el cuerpo. Intentó gritar, pero músculos faciales ya no obedecían. Ojos desorbitados, pánico puro, viendo su propia muerte llegar centímetro a centímetro. Llevó 6 minutos esta vez. Dosis alta aceleraba el proceso. Dalva limpió jeringa, guardó en la bolsa.
Caminó calmadamente hasta coche estacionado 3 cuadras distante. Nadie vio. Era calle residencial, martes por la noche, todos encerrados en casa. El cuerpo del norteño fue encontrado la mañana siguiente, mismos síntomas que el chilango. Paro respiratorio sin marcas externas, aparte de pequeña picadura en el brazo, que el médico legista atribuyó a posible uso de drogas inyectables. Estos bandidos todos se drogan, comentó el legista en el reporte. Probable sobredosis accidental. 2 muertos. Quedaban 7. Pero ahora la organización empezaba a notar patrón extraño. 2 hombres importantes muriendo en semanas, ambos de forma misteriosa, sin señales de confrontación o ejecución tradicional. El patrón, el líder, ordenó autopsias más detalladas, pero toxicología estándar no buscaba veneno de cascabel, porque simplemente nadie pensaría en eso. Buscaban cocaína, heroína, fentanilo, no neurotoxinas de reptiles mexicanos. Dalva sabía eso, era la ventaja que el conocimiento especializado daba. El tercer blanco fue más complicado. El sureño, guardaespaldas personal del patrón, raramente salía solo, pero tenía vicio. Apostaba en peleas de gallos clandestinas todo sábado en zona rural de Xochimilco. Dalva descubrió el lugar exacto de las peleas a través de cliente de la clínica que criaba gallos de pelea ilegalmente. Apareció el sábado fingiendo ser apostadora interesada. Ambiente era masculino, violento, olor a sangre de gallos y cerveza barata. Dalva destacaba por ser la única mujer, pero el dinero hablaba más alto que el género. Hizo apuestas pequeñas, ganó confianza. El sureño estaba ahí borracho, gritando a gallo que perdía pelea. Dalva esperó el momento justo. Cuando el sureño fue a orinar en el monte atrás del galpón improvisado, lo siguió discretamente. Él estaba de espaldas, aliviándose, completamente vulnerable. Ella aplicó inyección en la nuca, 120 miligramos. Quería asegurar que fuera rápido. El sureño cayó antes de poder voltear. Golpeó cabeza en piedra, quedó aturdido, sintiendo parálisis tomar control. «Uno más», dijo Dalva sin emoción. Dejó el cuerpo ahí. Cuando lo encontraran, asumirían que cayó borracho. Se golpeó cabeza, murió. Tal vez ni hicieran autopsia completa. Y fue exactamente lo que pasó. Reporte oficial: muerte accidental por traumatismo craneal asociado a intoxicación alcohólica. 3 muertos en 2 meses. Nadie conectaba puntos aún. Pero Gabriel empezó a percibir cambios en la madre. «Mamá, estás diferente, más distante». Dalva abrazó al hijo, sintiendo peso aplastante de secretos. «Es nostalgia de tu padre, hijo. Algunos días son más duros. ¿Sales mucho de noche? ¿A dónde vas?» «Caminatas. Necesito despejar la mente». Gabriel no parecía convencido, pero no insistió. Tenía sus propios estudios, su propia vida, confiaba en la madre. La cuarta víctima fue el porteño, vigilante que había rastreado movimientos de Daniel semanas antes del asesinato. Fue él quien informó dónde estaría Daniel ese día fatal. El porteño frecuentaba gimnasio en Nezahualcóyotl. Entrenaba todo día a las 6 de la mañana antes de empezar trabajo. Dalva descubrió que usaba anabólicos inyectables. Compraba de vendedor clandestino que frecuentaba el mismo gimnasio. Sobornó al vendedor con 5,000 pesos. «Necesito que agregues esto en la próxima dosis de él». Mostró ampolla que parecía idéntica al anabólico, pero contenía veneno. «¿Qué es esto?» «Mejor que no sepas. 5,000 para hacer más 5 después que lo hagas». Dinero venció moral dudosa de traficante de anabólicos. El porteño aplicó dosis normal el miércoles por la mañana en vestidor del gimnasio. En 15 minutos estaba en el suelo, convulsionando, incapaz de respirar. Ambulancia llegó, pero ya era tarde. Médicos asumieron reacción alérgica a anabólico adulterado. «Estos tipos se llenan de droga y luego mueren así», comentó el médico. 4 muertos. Quedaban 5, pero ahora el patrón estaba paranoico. 4 hombres importantes muertos en 3 meses, todos de formas extrañas, todos ligados a la misma operación. Contrató investigador privado, ex policía federal, para descubrir qué pasaba. El investigador empezó a hacer preguntas, revisó autopsias, entrevistó gente, buscó patrones y encontró algo. 3 de las víctimas tenían pequeñas marcas de aguja, no en venas como usuarios de drogas, sino en músculos, cuello, brazo, marcas de inyección profesional. «Alguien con conocimiento médico está matando a tus hombres», reportó el patrón.
médico o enfermero veterinario, alguien que sabe poner inyecciones. El patrón ordenó investigación de todos profesionales de salud que tuvieran conexión con las víctimas o motivo de venganza. La lista tenía 43 nombres. Dalva estaba en ella, veterinaria viuda de Daniel Augusto Fernández, biólogo de la Profepa asesinado en 2019. Empezaron a vigilarla discretamente. Nada obvio, solo observación a distancia. Dalva se dio cuenta cuando coche desconocido apareció en su calle 3 noches seguidas. Se dio cuenta cuando hombre con gorra se quedó demasiado tiempo leyendo periódico en café frente a la clínica. Estaban sospechando. Necesitaba ser más cuidadosa o más rápida. Decidió acelerar. La quinta víctima fue el costeño, chofer que había transportado el cuerpo de Daniel después de ejecución. Hombre de 40 años, casado, 3 hijos. Dalva no sintió pena. Él había elegido el lado cuando aceptó trabajar para organización criminal. El costeño llevaba hijos a la escuela toda mañana, ruta fija. Dalva estudió trayecto e identificó semáforo donde paraba siempre. Se vistió como franelero. Se quedó en el semáforo ofreciendo limpieza de parabrisas. Cuando el costeño paró en el semáforo, se acercó. Él hizo señas de que no quería limpieza, pero Dalva ya estaba al lado de la ventana. Aplicó inyección rápida en el brazo a través de la ventana abierta, 90 miligramos. El costeño gritó, aceleró, pero ya sentía efectos. Coche descontrolado chocó contra poste 3 cuadras adelante. Niños en el asiento trasero lloraban, pero estaban ilesos. El costeño estaba muerto. Ojos abiertos, expresión de terror congelada. Reporte oficial: accidente automovilístico causado por probable infarto al volante. 5 muertos en 4 meses. Quedaban 4, pero vigilancia se intensificó. Dalva vio cuando empezaron a seguir también a Gabriel, probablemente esperando que ella hiciera contacto sospechoso. Tuvo que parar temporalmente, volverse invisible, dejar que el polvo se asentara. Pasó 6 semanas solo trabajando, siendo viuda normal, madre normal. El investigador privado reportó a el patrón. La veterinaria no hizo nada sospechoso. Tal vez no sea ella. Pero Dalva sabía que no podía parar ahora. Había ido demasiado lejos. 5 muertos. Si paraba, habría sido en vano. En una noche, Gabriel confrontó. «Mamá, sé que algo está mal. Ya no eres la misma desde que papá murió. Estoy preocupado». Dalva miró al hijo, quiso contar todo, desahogar peso insoportable que cargaba sola. Pero no podía. Proteger a Gabriel significaba mantenerlo ignorante. «Estoy bien, hijo. Solo sigo procesando la pérdida. Pasará». Gabriel abrazó a la madre sin saber que abrazaba a asesina serial que había eliminado mitad de organización criminal usando conocimiento veterinario transformado en arma letal. Dalva se acostó esa noche sin poder dormir. Pesadillas venían. Daniel quemado. Los 5 hombres que matara. Sus rostros paralizados en agonía final. Despertó a las 3 de la mañana sudando, temblando. Se levantó, fue a la clínica que quedaba anexa a la casa. Miró la nevera donde guardaba ampollas de veneno. Aún tenía suficiente para 4 dosis. 4 hombres restantes, incluyendo a el patrón. «Voy a terminar lo que empecé», susurró al vacío. Pero sabía que próximas muertes tendrían que ser diferentes, más creativas, porque ahora buscaban patrón. Y Dalva Noriega, veterinaria especialista en toxicología, estaba a punto de probar que conocimiento científico, cuando se combinaba con determinación absoluta, era más letal que cualquier arma de fuego. «Gente, 5 narcos muertos, 4 aún vivos, y ahora Dalva está siendo vigilada. Comenten, ¿creen que logrará terminar lo que empezó? Suscríbanse ahora, porque el enfrentamiento con el patrón se acerca y va a ser brutal. Dejen ese like si están enganchados en esta historia». Dalva esperó 2 meses enteros antes de actuar de nuevo. 2 meses manteniendo rutina impecable, siendo viuda ejemplar, veterinaria dedicada, madre presente. La vigilancia aflojó gradualmente. El investigador privado reportó que era improbable sospechosa, pero Dalva no había olvidado. Cada nombre restante estaba grabado en la memoria como tatuaje. El veracruzano, el yucateco, el michoacano y el patrón. 4 hombres que debían pagar. El problema era la metodología. No podía más usar inyecciones directas.
Patrón estaba identificado. Necesitaba innovar. Fue estudiando casos antiguos de envenenamiento que encontró solución. Absorción dérmica. Veneno de serpiente de cascabel, cuando concentrado suficientemente y mezclado con solvente apropiado, podía absorberse a través de la piel. Más lento que inyección, pero igualmente letal si dosis era alta. Pasó 3 semanas en laboratorio improvisado que montó en sótano, extrayendo y concentrando veneno. Mezcló con DMSO, dimetilsulfóxido, solvente que facilitaba penetración a través de piel. Probó en ratas primero, aplicó en piel. Llevó 40 minutos, pero rata murió exactamente como esperado. Parálisis respiratoria. «Funciona», susurró, mirando ampolla de líquido amarillento que representaba muerte en forma líquida. El veracruzano era guardaespaldas de nivel medio, no importante como tenientes, pero había estado presente cuando mataron a Daniel. Eso bastaba. Frecuentaba burdel en Tláhuac toda viernes. Siempre elegía misma chica. Se quedaba 2 horas, pagaba bien. Dalva sobornó a la chica con 10,000 pesos. «Necesito que le pases esto», en la espalda, masajeando, como si fuera aceite normal. La prostituta miró la ampolla, desconfiada. «¿Qué es esto?» «Algo que lo hará dormir profundamente. Solo eso. No quiero matar a nadie». «No matará. Solo tendrá sueño muy fuerte. Pero necesito que uses guantes al pasar y laves manos inmediatamente después. Es importante». 15,000. Finalmente aceptó. El viernes siguiente, el veracruzano tuvo sesión normal. La chica masajeó espalda con aceite especial, conforme instruida. Le encantó. Se relajó completamente. 30 minutos después de salir del burdel, empezó a sentir mareo. 40 minutos, visión borrosa. 50 minutos, perdió el control del coche y chocó contra árbol. Cuando bomberos llegaron, estaba muerto. Parálisis respiratoria completa. Autopsia no encontró nada aparte de pequeña irritación en la piel de espalda. Conclusión: muerte súbita, posiblemente cardíaca durante el accidente automovilístico. 6 muertos. Quedaban 3. El yucateco era más difícil. Paranoico. Andaba siempre armado. Raramente se quedaba solo. Pero tenía alergia severa a picaduras de abeja. Dalva descubrió eso a través de expediente médico que tenía en hospital público, accedido por contacto en área de salud. Anafilaxia grave. Siempre llevaba EpiPen. Dalva sonrió. Alergia podía explotarse. El yucateco vivía en casa con patio en Chalco. Dalva observó semanas. Notó que chequeaba coche toda mañana antes de entrar, buscando bombas o rastreadores, pero no chequeaba colmena de abejas que empezó a crecer discretamente en techo de garaje. Dalva había comprado abejas africanizadas, las más agresivas. Alimentó colonia durante un mes, hasta que quedaron numerosas y extremadamente defensivas. En madrugada de jueves, aplicó feromona de alarma en manija de coche, sustancia química que abejas interpretan como amenaza a colmena. Cuando el yucateco abrió puerta del coche mañana siguiente, enjambre entero atacó. Fueron cientos de abejas. Corrió, gritó, intentó protegerse. Usó EpiPen que llevaba, pero dosis única no bastaba contra cientos de picaduras. Entró en choque anafiláctico severo. Murió en patio de propia casa, cubierto de abijones, hinchado como globo. Investigación concluyó: muerte accidental por ataque de abejas africanizadas en persona con alergia conocida. Nadie sospechó que colmena había sido plantada estratégicamente y abejas provocadas químicamente. 7 muertos. Quedaban 2, el michoacano y el patrón. El michoacano era teniente principal, brazo derecho de el patrón, inteligente, cuidadoso, cruel. Había torturado personalmente a Daniel antes de ejecución, según informaciones que Dalva consiguió a través de informante que pagó. Le cortó dedos al biólogo mientras preguntaba sobre denuncias que había hecho. Contó informante: tu marido aguantó mucho antes de morir. La rabia que Dalva sintió al oír eso era física. Quemaba en pecho como ácido. El michoacano sería especial, no sería rápido. Tenía departamento en Ecatepec, piso alto, sistema de seguridad sofisticado, pero tenía rutina.
Corría en parque toda mañana de domingo, siempre mismo horario, siempre solo, porque era único momento que bajaba guardia. Dalva preparó dosis diferente esta vez, no para matar rápido, sino para paralizar lentamente, manteniendo conciencia. Veneno diluido, absorción gradual. Se vistió como corredora, esperó en parque. Cuando pasó por ella, Dalva tropezó, lo rozó y pidió disculpas. Contacto de menos de 2 segundos, pero suficiente para transferir veneno concentrado que estaba en gel, en palma de mano, directamente a piel expuesta de brazo. El michoacano ni notó. Continuó carrera. 15 minutos después sintió adormecimiento, 30 minutos piernas flaquearon, paró, se sentó en banca, confundido. Dalva se acercó, se sentó al lado como corredora descansando. ¿Te sientes mal? El michoacano la miró, intentó responder, pero lengua estaba dura. Tú no me reconoces, dijo Dalva calmadamente, pero yo te conozco. Tú torturaste a mi marido, le cortaste dedos, lo hiciste sufrir antes de morir. Ojos del michoacano se desorbitaron en reconocimiento y terror. Ahora vas a sentir parálisis tomar control. Despacio. Vas a quedar consciente, pero incapaz de mover, incapaz de gritar. Y vas a quedar así por horas, pudriéndote de adentro hacia afuera hasta parar de respirar. Se levantó, empezó a alejarse. El michoacano intentó gritar, pedir ayuda, pero solo gemido débil salió. Cuerpo no obedecía. Guardias del parque lo encontraron 3 horas después, aún consciente, pero completamente paralizado. Ambulancia lo llevó al hospital, pero ya era tarde. Murió en UCI. Médicos perplejos con cuadro que no podían explicar. Síndrome neurológico de origen indeterminado, posiblemente envenenamiento, pero toxicología no identificó sustancia conocida. 8 muertos. Quedaba 1. El patrón, el líder, el hombre que ordenó muerte de Daniel, que controlaba organización entera, que destruyó vida de Dalva y decenas de otras familias. Ahora estaba en paranoia total, 8 de sus hombres muertos misteriosamente en 6 meses. Cambió de casa, andaba con 6 guardaespaldas, no comía nada que no preparara persona de extrema confianza, pero Dalva tenía ventaja. No sabía quién era la amenaza. Aún buscaba rival de cártel, sicario profesional, no veterinaria de 48 años. Descubrió a través de escuchas que hizo en teléfonos de miembros de la organización que el patrón tenía hijo pequeño de 5 años enfermo de leucemia haciendo tratamiento en hospital privado. Y ahí estaba la vulnerabilidad. Dalva consiguió empleo temporal como veterinaria consultora en el hospital, área de control de plagas y animales. Daba acceso a instalaciones. Descubrió que el patrón visitaba hijo todo sábado, siempre mismo horario, siempre por mismo elevador. No podía atacarlo directamente en hospital, mucha seguridad, pero podía contaminar algo que solo él tocara. Semana antes del ataque, observó meticulosamente. Notó que el patrón siempre presionaba el botón de elevador con dedo índice derecho. Siempre. Preparó veneno más concentrado que había hecho. 300 miligramos de neurotoxina pura mezclada con DMSO en gel superadherente. Sábado por la mañana, llegó temprano al hospital y aplicó gel fino en el botón de elevador que llevaba al piso de oncología pediátrica. Capa invisible pero letal. Esperó en área discreta. Vio cuando el patrón llegó con guardaespaldas, 6 hombres armados, pero ninguno sospechaba de botón de elevador. El patrón presionó botón. Gel transfirió a piel de dedo. Subió, visitó hijo. Se quedó 1 hora. Cuando bajó, ya sentía hormigueo en brazo. Atribuyó a estrés. Llegó a casa, almorzó, sintió mareo, pensó que era cansancio. 2 horas después de contacto, parálisis empezó seriamente. Llamó médico particular. 3 horas estaba en ambulancia rumbo a hospital. 4 horas en UCI, conectado a respirador, completamente paralizado, pero consciente. Médicos no entendían, pruebas no mostraban nada. Era como si sistema nervioso simplemente se apagara. Dalva consiguió entrar a UCI fingiendo ser parte de equipo de control de infecciones. Se acercó a cama. El patrón no podía moverse.
pero ojos funcionaban, la veía. Dalva bajó mascarilla quirúrgica, dejó ver rostro. Mi nombre es Dalva Noriega. Tú mataste a mi marido, Daniel Augusto Fernández. Mataste a 8 de tus hombres también, y ahora vas a morir solo, sin dignidad, sin poder hacer nada al respecto. Terror puro en ojos de él. Tu hijo va a crecer sin padre, igual que el mío. La diferencia es que mi marido era hombre bueno. Tú eres basura. Salió de UCI calmadamente. El patrón murió 6 horas después. Paro respiratorio completo. 9 muertos. Lista completa. Investigación enorme se abrió. Muerte de líder de organización criminal en hospital privado generó conmoción, pero sin evidencias físicas, sin testigos, sin toxicología positiva, caso se enfrió. Eventualmente archivaron como síndrome neurológico fatal de etiología desconocida. En meses siguientes, organización de El Patrón se desmoronó. Sin liderazgo, facciones rivales tomaron territorio. Sicarios restantes huyeron o fueron detenidos en operativos policiales que finalmente ocurrieron. Tráfico de animales silvestres en región disminuyó drásticamente. Gabriel se graduó en biología, se especializó en conservación, continuó trabajo del padre. Nunca supo que madre había eliminado sistemáticamente organización entera que mató al padre. Dalva continuó trabajando como veterinaria hasta 2024, cuando se jubiló a los 53 años. Vendió clínica, se mudó a Valle de Bravo, pueblo pequeño en Estado de México. Vivir vida tranquila, nunca fue investigada, nunca sospechada, nunca conectada a muertes. Los 9 hombres simplemente desaparecieron, víctimas de envenenamientos misteriosos que medicina legal nunca explicó adecuadamente. En tarde de 2025, ya jubilada, Dalva recibió carta anónima. Dentro, foto de Daniel sonriendo y una nota escrita a mano. Gracias por hacer lo que el sistema no hizo. De todas nosotras que perdimos maridos, hijos, padres para estos animales. Eres heroína que nunca podremos reconocer públicamente, pero sabemos, y tu marido sabe. Dalva lloró por primera vez en 6 años, no de tristeza, sino de alivio. Había cargado peso sola tanto tiempo. Saber que alguien entendía, incluso anónimamente, era absolución que no sabía que necesitaba. Quemó carta. Esparció cenizas en jardín donde plantaba hierbas medicinales. Gabriel visitó fin de semana. «Mamá, ¿estás feliz aquí?» Dalva miró al hijo, ahora hombre de 24 años, imagen del padre. «Estoy en paz, hijo, finalmente». Y era verdad, no felicidad, que tal vez nunca volviera completamente, pero paz, sabiendo que Daniel fue vengado, que monstruos que lo mataron pagaron precio. Noche sola, Dalva miraba estrellas del valle y susurraba al universo. Hice lo que necesitaba hacerse. Usé conocimiento que llevé vida entera para adquirir. No pido perdón, pero espero que haya valido la pena. Y en silencio de noche, solo viento respondiendo, Dalva Noriega, veterinaria jubilada, guardaba secreto que llevaría a tumba. 9 hombres muertos, 0 pruebas, justicia perfecta a través de ciencia transformada en arma. Gente, esta historia es pesada de verdad. Una veterinaria común que perdió todo y usó conocimiento científico para hacer lo que sistema se negó a hacer. Comenten ahí, ¿Dalva fue heroína o se volvió tan monstruosa como criminales que mató? ¿Existe línea entre justicia y venganza cuando Estado falla por completo? Suscríbanse ahora si estas historias de mexicanos comunes forzados a lo imposible les mueven de verdad. Cada suscripción muestra que quieren más historias reales que medios ignoran. Dejen ese like para mostrar que valoran contenido de calidad, con investigación profunda sobre toxicología veterinaria, estructura del crimen organizado en Ciudad de México y realidad de familias que sistema abandona. Compartan con alguien que necesita conocer esta historia. Juntos somos más fuertes contra el olvido de víctimas que México descarta. Y si quieren apoyar directamente para seguir trayendo narrativas con esta calidad, hay Super Thanks ahí abajo, el corazoncito. Cualquier monto ayuda mucho a mantener trabajo vivo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia de México real que nadie tiene valor de contar.